Apocalipsis 16, capítulo 16, versos 8 y 9. Dice la palabra del Señor: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. En esta noche quiero enseñar acerca del porqué de los problemas. Los problemas son importantes en la atmósfera espiritual. Los problemas nos ayudarán muchas veces a buscar a Dios. Los problemas muchas veces tienen más poder que las palabras mismas, porque el problema hace que el corazón del hombre se humille. Y no es que Dios mande los problemas a las personas. No vaya a pensar que Dios envía los problemas. Dios permite o da permiso que pasen algunas circunstancias difíciles para que nosotros podamos buscar de Dios. El hombre es duro en su corazón a la hora de buscar del Señor. Y Dios ama al pecador, dice la palabra. Por eso envió a su Hijo a que muriera en la cruz del Calvario. Pero ese pecador muchas veces su corazón lo tiene tan duro que las palabras rebotan. Las palabras no hayan cabida en su corazón. Y es ahí donde Dios permite algunas circunstancias para hablar a través de las circunstancias. Yo quiero hablar, mire lo que dice la palabra en este versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron. ¿Por qué dice y no se arrepintieron? Porque el calor del problema, el calor de la prueba, el calor de la tribulación es para que el hombre se arrepienta. Es para que el hombre diga: yo voy a buscar de Dios. Es para que el hombre se humille de su orgullo y extienda su mirada hacia el cielo pidiendo ayuda. Muchos de los que estamos acá, algunos llegamos por un problema, otros por una enfermedad. Yo he conocido personas que si el médico no les dice que están enfermos, no hubieran buscado del Señor. Pero Dios usó eso. Quiero que usted vaya en la palabra del Señor al libro de Isaías, el libro de los Salmos. Estoy con el libro de Isaías del domingo, pero vamos al libro de los Salmos, capítulo 107. Vamos a leer Salmo 107, verso 4. Dice la palabra de Dios allí: y anduvieron perdidos. Dice: y anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Note que Dios usó en ese verso, dice, mucho el problema porque andaban perdidos. Yo no sé si usted sabe que hay personas que andan perdidas. Hay personas que ahora no tienen un rumbo, no tienen un destino, no saben cómo salir de esa situación, no saben a quién acudir, porque ya no puede ayudarles el primo, el amigo, el familiar, el compañero de trabajo. La persona que ellos creían que les podía ayudar ya no les puede más ayudar. Sin embargo, dice que esos andaban perdidos por el desierto, andaban por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces dijeron: solo falta que clamemos a Dios, solo falta que nos humillemos. Y ellos dicen que se humillaron. ¿Cuándo se humillaron? Cuando estaban perdidos, cuando no tenían camino, cuando estaban hambrientos, cuando estaban sedientos, cuando su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron. Hay mucha gente que tiene que buscar a Dios en estos tiempos, porque solamente Dios les puede ayudar, solamente Dios les puede sanar. El médico ya no puede hacer nada, el psicólogo ya no puede hacer nada, el banco ya no puede hacer nada por ello. Ha llegado el momento de clamar al Señor. Aleluya. El Señor, dice la palabra, que nos librará de nuestras angustias. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces el porqué del problema es para que usted clame. Amén.
para que usted decida aprender a clamar en medio del problema. Honduras puede ser la nación más visitada por Dios, porque estamos en medio de problemas. Lo que más hay son problemas. Lo que más tenemos son situaciones difíciles. Lo que más hay es desempleo. Lo que más hay es violencia. Lo que más hay es pecado. Lo que más hay es depresión. Hermanos, la gente está estresada, la gente está temerosa, pero no han entendido que en los tiempos difíciles Dios nos manda que le clamemos a Él. Verso 6 dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Verso 7: los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable y alaben la misericordia de Jehová y de sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Ponga atención, los que van a empezar a recibir el bien de Dios. ¿Cuántos quieren el bien de Dios? ¿Cuántos quieren que el bien de Dios venga a su casa, su familia, su trabajo, su negocio, sus hijos? Aleluya. Hay un bien de Dios preparado, pero ese bien de Dios no es para todos. Es, dice la Biblia, para los hambrientos espiritualmente. Lo voy a volver a leer porque dice: y llena de bien al alma hambrienta. No dice al estómago hambriento. No es que usted tiene deseo de comida, sino que dice que aquellos que tienen su alma hambrienta más de Dios, más del Señor, más del Espíritu Santo. Yo quiero la llenura del Señor, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo, yo tengo hambre de Dios, aleluya. Yo voy el jueves, pero yo no me conformo con el jueves. Yo el viernes estoy orando, el sábado estoy orando, el domingo estoy otra vez en el culto, el lunes estoy leyendo la palabra. Yo tengo una sed no de dinero, no de trabajo, no de dólares, no de euros, no de lempira. Yo no tengo una sed de riqueza, yo tengo una sed del Espíritu Santo. Ando buscando como un sediento, como un hambriento. Esa persona hambrienta de Dios va a recibir el bien del cielo, aleluya. Yo no sé cuánto lo recibe, pero lo que te garantiza que Dios te va a dar las cosas es que te vuelvas hambriento espiritualmente. Ven al río de agua viva, ven a la fuente, sumérgete en el Señor. No te quedes en la orilla, no te quedes donde no hay nada. Búscale y llénate de Él cada día, hermanos. Y entonces dice la palabra: y llena de bien al alma hambrienta. Al 10: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Mire, empezamos por los que andan perdidos en el desierto, los hambrientos y sedientos. Pero ahora vamos por aquellos que tienen sombra de muerte. Las personas deben de entender una cosa, que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La palabra devorar es matar, es despedazar, es destruir. El enemigo anda buscando. El enemigo anda con la sombra de muerte, con el espíritu de muerte. Pero usted, mi hermano, dice la palabra del Señor, ponga atención, ponga mucha atención. Algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicciones. Lo primero que viene antes de la sombra de muerte se llama aflicción. Ponga atención, lo primero que viene antes de la sombra de muerte se llama aflicción. El afligido va en camino a la sombra de muerte. Pero la palabra del Señor nos dice, ponga atención, que Dios sacó a Egipto de la aflicción y lo pasó por el desierto. Pero cuando lo sacó hacia el desierto le dijo: yo quiero que en el desierto me hagas fiesta. Yo en el desierto no te quiero afligido. Desde el momento que yo te empiece a sacar de Egipto, que significa el mundo, y te lleve por el desierto, en medio del desierto
bonanza. En medio del desierto tiene que haber gozo. En medio del desierto tiene que haber paz. En medio del desierto tiene que haber fe. Y vas a conquistar, aunque ahorita no lo hayas conquistado, aunque ahorita no lo tengas, aleluya. Pero debes de creer que pronto viene esa bendición. Estamos observando la tierra prometida. Estamos visualizando las cosas buenas de Dios para nosotros. Vamos a tener sed de Dios. Aleluya. Yo no sé cuántos se van a llenar de sed de Dios. Nuestra pasión va a ser buscar más de Dios cada día. Y dice la palabra: aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes. Aquí estamos tocando arenas movedizas. ¿Cuántos son rebeldes? ¿Cuántos el Señor nos ha llamado? ¿A cuántos el Señor les ha dicho que vengan? ¿Y cuántos hemos rehusado al llamado del Señor? Y dice la palabra que por cuanto fueron rebeldes, la rebeldía es hereditaria. ¿Por qué es hereditaria? Porque la palabra del Señor dice que Satanás se rebeló en el cielo contra Dios. Y luego trajo la rebeldía a Eva y empezó a contradecir lo que Dios le había dicho a Eva y a Adán. Y metió la rebeldía en Eva, y Eva y Adán pecaron. Y desde ese momento toda la simiente de Adán y Eva nacen en rebeldía. Y entonces nosotros tenemos que pelear en contra de la rebeldía. Dios te está llamando. Dios quiere que le sirva. Dios quiere que le busque. Dios quiere que tengas sed de Él. Dios quiere que tengas hambre de Él. Pero muchas veces somos rebeldes. No queremos mucho con el Señor. No queremos compromiso. No queremos servirle. ¿Por qué no queremos servirle? Porque aún hay rebeldía o áreas de rebeldía. Estoy hablando del cristiano. No estoy hablando del pecador y del mundano. Estoy hablando que el cristiano necesita ser liberado. El cristiano necesita ser libre. El cristiano necesita empezar a obedecerle al Señor. Y Dios empieza a procesar al cristiano en áreas. Aleluya. Yo no sé cuántos me están entendiendo, pero Dios anda buscando la obediencia de su pueblo. Dios anda buscando la obediencia de sus hijos. Y cuando usted sea obediente, va a ser como Abraham. Dice la palabra que Dios le pidió a su hijo Isaac, a quien Abraham amaba. Y Abraham en obediencia empezó a llevar a Isaac. Y lo iba a sacrificar. Y ató a Isaac. Y dice la Biblia que cuando estaba a punto de matar a su propio hijo en obediencia a Dios, el ángel de Dios le habló. Dios quiere obediencia. ¿Cuántos están esta noche en este lugar? Dios anda buscando su obediencia y mi obediencia. Ahorita tenemos un proyecto para la iglesia de evangelismo. ¿Usted va a ser obediente? ¿Va a ir al discipulado? ¿O vamos a seguir en rebeldía? ¿Usted va a empezar a hacer el proyecto de empezar a evangelizar? ¿O vamos a seguir siendo rebeldes? ¿Por qué digo esto? Porque dentro de nosotros hay muchas veces rebeldía. Dentro del cristiano tenemos rebeldía. Estamos de acuerdo con lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos. Pero cuando nos dicen haga esto o haga lo otro, no lo queremos hacer. Cuando yo no obedezco, yo soy rebelde. ¿Cómo sé que yo soy rebelde? Cuando no obedezco. Cuando yo no quiero. Cuando yo digo es que no quiero ir, no me quiero congregar, no quiero estar en eso, no quiero evangelizar, no quiero ser discipulado, entonces somos rebeldes. Y la palabra dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron al consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. ¿Usted quiere que Dios le ayude? Empiece a ser obediente. Hermanos, ¿qué personas no pueden ser obedientes? Los orgullosos. El orgullo es el problema más grande de aquella persona que no puede obedecer. Porque para que una persona obedezca debe de estar en sumisión, debe de estar sujeto, debe de estar sumiso, debe de estar en obediencia. Y es necesario que la iglesia sea transformada. Que dejemos, hermanos, la rebeldía que heredamos de Adán,
de la rebeldía que vino como herencia de Lucifer, que cayó del cielo. Dice la palabra en el verso 13: luego que clamaron a Jehová, nuevamente clamaron a Dios. Luego que clamaron a Jehová, ¿cuánto van a clamar? Note que es segunda vez que dice la Biblia: luego que clamaron a Jehová, en su angustia los libró de sus aflicciones. Lo que yo quiero enseñarle en esta noche es que usted tiene que saber que las aflicciones es para que usted clame. ¿Me están entendiendo? Cuando usted tiene que saber en esta noche que cuando viene el problema, que cuando viene lo difícil, cuando viene lo que no le gusta, es para que usted clame a Dios. Dios le está permitiendo ese momento en esta vida para cambiar el rumbo de su vida, cambiar la dirección de su vida. A los 15 años acepté a Cristo. A los 16 yo era un predicador y predicaba en las calles como evangelista siendo un adolescente. A los 17 me caí de la gracia del Señor. Pero cuando andaba caído me fui de San Pedro porque yo no quería encontrarme con ningún hermano de la iglesia. Yo quería estar en un lugar donde nunca me habían conocido como cristiano y me fui para Gracia Empira. Estando allá me recuerdo que yo iba a todos aquellos lugares de pecado. Usted ya se puede imaginar cuáles. Hermanos, y mientras yo estaba bailando en la discoteca, yo me veía en aquellos espejos y me daba pena. Pero seguía bailando. Hermanos, si yo bailaba y yo me sentía mal, yo me avergonzaba, me daba vergüenza después de estar predicando, estar bailando, pero seguía haciéndolo. Y el Señor empezó a llamarme, y a llamarme, y a llamarme, y a llamarme. Estando en esa ciudad me llamaba, y yo no quería buscar del Señor. Pues un tío mío me dijo que fuéramos a la frontera entre Honduras y El Salvador. Y pasamos por Santa Rosa de Copán, y de ahí hacia abajo hay una bajada, y el carro se arruinó de los frenos. Hermanos, y empezó el carro a irse por los barrancos. Y me recuerdo yo que todos los que iban en la paila salieron volando y solo quedé yo y me colgaba de unos tubos. Hermanos, y cuando el carro iba hacia un gran abismo, me acordé del Señor. Y en esa situación yo le dije: perdóname, yo me arrepiento. Hermanos, y cuando yo le estaba pidiendo perdón y me estaba arrepintiendo, lo que pasó es que el carro se paró al borde de un gran abismo. Hermanos, y a la medianoche, a las 12 de la noche, los que estaban ahí en el carro empezaron a reírse de los nervios y se rieron toda la noche. El carro no se pudo sacar de aquel lugar. Pero sabe lo que vengo a decirle, que muchas veces esperamos llegar al momento de la angustia para clamar al Señor. ¿Qué está esperando que le pase para buscarle al Señor? Pastor, pero me congrego. No, es que yo no estoy preguntando si se está congregando. Una cosa es congregarse y otra cosa es buscar al Señor. Una cosa es que usted venga a la iglesia y otra cosa es que lo busque. Otra cosa es que le diga al Señor: yo tengo hambre de ti. Otra cosa es que le diga al Señor: de ahora en adelante mi pasión será su presencia. Otra cosa es que usted diga: desde este día en adelante no me importa nada más en la vida que servir a mi Señor. Yo le entrego no solo mi cuerpo, mi corazón, mi mente, mi servicio, mis días, mis horas, mis semanas, mis años serán del Señor. Desde este día en adelante yo me convierto a Cristo Jesús de todo corazón, aleluya. Pero yo sé una cosa, que desde este momento no importa lo que pase en mi vida, lo más importante es servirle, es buscarle, es adorarle, es venir a este lugar con gozo, con alegría, tener hambre y sed del Señor. No solo voy a venir con pereza, no solamente voy a venir a dormir, lo voy a venir a buscar, y lo voy a buscar de corazón, y le voy a servir de corazón, aleluya. Muchas veces nosotros pensamos en el
que estamos haciendo bien con congregarnos, y lo hace bien. No digo que sea malo, pero Dios quiere más que eso. Y dice el verso 13: luego que clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Romper las prisiones. Hay muchos presos. La pregunta es: ¿en qué estamos presos? Presos en el alcoholismo, presos del rencor, presos del desánimo, presos del enojo, presos de la envidia, presos de la pobreza, presos de la enfermedad. ¿Cuál es la prisión? ¿Cuál es la prisión en que estamos presos en el área del matrimonio? Esas son prisiones. Dios no te quiere preso. ¿Cuánto lo creen? Y entonces dice la palabra en el verso 15, no, el verso 14: y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Dios tiene un problema grande con la rebelión. Dios tiene un gran problema con la rebelión. Dios quiere esparcir, sacar, extirpar, cortar la rebelión. Y cuando hablamos de rebelión, hermanos míos, no es cualquier tema, es algo fuerte. La rebeldía es delante del Señor uno de los pecados más grandes. Podríamos decir que es como el pecado original, el pecado que hace que vengan los demás pecados. Yo quiero que vaya usted al libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23, dice la palabra en primera de Samuel 15, 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Un rebelde es, dice la Biblia, como un brujo, como un hechicero, como un satanista, como uno que practica el ocultismo, como uno que come carne de muerto, como uno que va al cementerio a sacar tierra de muerto, como uno que invoca a Satanás. Así, de esa categoría, Dios pone el pecado de rebelión. Usted y yo tenemos que empezar a ver si hay rebeldía, si estamos en desobediencia, si no queremos hacer lo que nos dicen que hagamos, si somos desobedientes a nuestros padres, si somos rebeldes a nuestros padres, si somos rebeldes al pastor, si somos rebeldes a la autoridad. Ponga atención. El mundo vive en rebeldía y para ellos es como que no fuera nada. Pero Dios nos está hablando a usted y a mí. Dice la palabra en ese verso: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Pero una cosa, ese rey había obedecido, pero había obedecido a medias. Porque Dios le había dado una orden que fuera a destruir al rey Amalek. Y Dios le dijo que no se apiadara de él y de todo lo que él tenía. Pero dice la palabra que fue y destruyó, pero dejó vivo al rey. Muchas veces nosotros estamos viniendo a la iglesia, pero dejando viva la culebra. Venimos y nos congregamos el domingo, pero estamos dejando viva la serpiente. Esa pequeña serpiente que entra, esa pequeña serpiente de la rebeldía, de la desobediencia, donde no queremos, donde vamos cuando quiero, voy cuando no está lloviendo, voy cuando yo tengo tiempo, voy a la iglesia cuando
cuando estoy disponible. Hermano, eso se llama rebeldía. Usted y yo tenemos que empezar a buscar al Señor, porque hay almas afuera que se están perdiendo. Hay un pueblo necesitado de palabra de Dios. Afuera hay necesidad, afuera hay enfermos de la palabra, afuera hay gente necesitada de Dios, de una palabra de Dios. Afuera están esperando que usted lleve esa palabra. En los hospitales, en las cárceles, por las calles, en los parques están necesitando su palabra. En las maquilas, en los barrios, en las colonias, en las residenciales, en las casas, en las cuarterías, en todo lugar están esperando que usted se levante a predicar, a invitar. ¿Cuánto lo creen? Y entonces, hermanos, Dios necesita de ti. Pastor, Dios no necesita nada. Dios necesita que le sirvas en obediencia. Pero, ¿por qué a veces no queremos? Porque hay rebeldía. Cuando tu padre te manda a hacer algo, ¿eres obediente? Cuando el pastor te manda a hacer algo, ¿eres obediente? Cuando el profesor te dice que hagas algo, ¿eres obediente? Porque la palabra del Señor está descubriendo la rebeldía en esta noche como uno de los pecados de los cuales tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Tenemos que empezar a tener mucho cuidado acerca de la rebeldía. Tenemos que ponerle atención. Tenemos que ponerle atención. Yo quiero que usted vaya ahora al libro de Hebreos. Vaya al libro de Hebreos. Cuando usted esté en el libro de Hebreos, ponga un amén. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Despojémonos. ¿De qué pecado en particular estoy hablando en esta noche? De la rebeldía. ¿Y qué tiene que ver eso, pastor, con las pruebas? Porque justamente las pruebas los problemas hacen que usted y yo nos humillemos delante de Dios y con un corazón humillado empezar a obedecerle a Dios. Y mire lo que dice la palabra en este verso: despojémonos. ¿Usted se va a despojar? ¿Qué significa despojar? Quitar. Usted se tiene que quitar la rebeldía. Usted tiene que quitar la desobediencia. Usted tiene que quitar el enojo. Usted tiene que quitar la ira. Usted tiene que quitar, hermanos míos, aquellas cosas que lo están aprisionando espiritualmente para que usted no le sirva. ¿Por qué? Porque eso está haciendo un peso en su vida espiritual, y teniendo ese peso está cargado y no va a poder correr la carrera espiritualmente que tiene que correr, porque la palabra dice: despojémonos de todo peso. El rebelde no puede caminar porque está cargado. Cuando se ministra, ¿verdad que muchas veces usted quiere pero no puede venir al frente? A la hora del culto, a veces venimos, pero haciendo un gran sacrificio, porque viene un cansancio espiritual. ¿Por qué viene ese cansancio? Porque no nos hemos despojado de los pesos. Y dice, no le estoy diciendo la mentira, ¿verdad? Y dice: despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse, para que su ánimo y mi ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. ¿Cuántos quieren ser disciplinados? No me digan amén. No me diga que quiere ser disciplinado. ¿Sabe qué significa disciplina? Significa castigo. Significa varita. Significa dolor. Significa problemas. Significa lloro. No le pida disciplina al Señor. Hermanos, el hijo no le dice a su padre: papi, pégame, ¿verdad que no? Mami, pégame. No. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer el hijo? Empezar a obedecer. Amén. El hijo no tiene que andar buscando la disciplina del Señor. Tiene que vivir en obediencia para que el Padre no lo discipline. Hay personas que han venido a este lugar porque sintieron la disciplina del Señor, pero no esperemos hasta ser disciplinados. Empecemos a vivir por obediencia. Dios va a empezar a levantar una generación obediente. Aleluya. Dios va a empezar a levantar una iglesia llena de obediencia, una iglesia que le da el corazón al Señor para obedecerle. Dios está buscando esos obedientes en el área del evangelismo, esos que dicen: vamos a trabajar, esos que dicen: sí, pastor, aquí estoy para servir al Señor, esos que le dicen al Señor: desde ahora en adelante yo te voy a empezar a obedecer en todas las áreas. Aleluya. El obediente va a ser bendecido, el obediente va a ser ensanchado, el obediente va a ser ungido. Aquel que disponga su corazón a obedecer, el Señor no tiene necesidad de meterlo en la prueba, en la tribulación, en el proceso, la prueba, el problema y la tribulación son para buscar al Señor en obediencia. Pero cuando usted haya aprendido la obediencia, Dios no lo quiere en el problema. ¿Me está entendiendo? Es que el problema no lo quiere Dios. Dios no quiere que usted viva con problemas. Dios no quiere que usted viva con necesidades. Dios no quiere que usted viva con lloros. Dios no quiere que usted viva enfermo. Dios no quiere que usted viva económicamente mal. Dios lo quiere bendecir. Dios lo quiere ayudar. Dios lo quiere sanar. Dios lo quiere salvar. Pero desde ahora empiece a obedecer al Señor. Aprenda en esta noche que la obediencia paga. Amén. Aprenda a obedecer. Aprendamos la obediencia. Movámonos por obediencia. Caminemos por obediencia. Digámosle al Señor: yo me despojo de todo peso del pecado, aquellas cosas que me están estorbando, aquellas cosas que están haciendo que yo no pueda caminar, aquellas cosas que hacen que yo me vuelva débil, aquellas cosas que hacen que producen cansancio espiritual. Yo me despojo de la novela, yo me despojo del chisme, yo me despojo del chambre, yo me despojo del celo, yo me despojo, Señor, en el nombre de Jesús. En esta hora yo me despojo de toda pereza espiritual. Desde ahora en adelante, aunque no tenga ganas de orar, voy a orar. Aleluya. Lo voy a hacer por obediencia. ¿Cuántos lo reciben? Dios anda buscando corazones obedientes. Dios dijo, cuando el rey Saúl pecó: me buscaré uno que haga lo que yo quiero, uno conforme a mi corazón. Hermanos, no esperemos un gran problema. Mi padrastro era un señor que aborrecía todo lo que se llama Dios. Era un señor que blasfemaba el nombre de Dios. Era un señor que se burlaba de las iglesias y de los pastores y de todo aquel que buscaba de Dios. Era un señor que todas las semanas iba donde el brujo, donde la bruja, e iba a consultar, e iba a pactar.
llevaba ofrendas al brujo, iba hasta Santa Bárbara para ir donde el brujo y le pegó una enfermedad y le cortaron una pierna. Y mañana le van a cortar la otra. Pero ¿saben qué pasó? En el mes pasado aceptó a Cristo. ¿Por qué pasó lo que pasó? Porque Dios lo quería salvar. Porque Dios quería que no se perdiera. Porque Dios lo amaba. Y no iba a recibir al Señor al menos que pasara por un proceso. Ahora ya recibió a Cristo, ahora ya es salvo, ahora ya está escrito en el libro de la vida, pero tuvo que ver sus piernas cortadas, se tuvo que ver con una gran enfermedad y tuvo que caminar en silla de ruedas. Usted y yo no esperemos a que el Señor nos pase por el desierto, a que el Señor nos pase en el proceso. Usted y yo debemos de aprender una cosa: Dios ama al obediente, aleluya. Dios bendice a ese que le quiere obedecer. Yo te vengo diciendo que Daniel nunca pasó prueba. ¿Sabe por qué? Porque desde su adolescencia propuso en su corazón buscar a su Dios, aleluya. Y Dios lo bendijo, y Dios lo ayudó, y Dios lo prosperó. Dios estuvo con él. Usted tiene que disponer, buscar del Señor en obediencia, hacer todo lo que haga, hacerlo en obediencia. Hermano, Dios anda buscando a los obedientes. Dios va a salvar esta ciudad. ¿Cuándo lo creen? Dios va a salvar esta nación. Dios va a salvar al mundo. Dios tiene preparado el avivamiento más grande, porque la Biblia dice que la gloria postrera será mejor que la primera. El avivamiento que viene será el avivamiento más grande. Vamos a ver los paralíticos que se paran de las sillas de ruedas. Vamos a ver a los idosos siendo sanados. Vamos a ver los cancerosos siendo sanados. Vamos a ver a la gente con azúcar en la sangre, que Dios va a hacer milagros. Vamos a ver las multitudes recibiendo a Cristo. Aleluya. Van a venir miles de personas a buscar al Señor. El Señor se convertirá en la ayuda de esta ciudad, en la ayuda de esta nación, en la ayuda tuya, en la ayuda mía. Pero Dios quiere la obediencia, que desde ya usted y yo empecemos a vivir en obediencia, diciendo: Señor, voy a servirte, voy a trabajar en tu reino, voy a evangelizar, voy a traer una persona a esta iglesia, voy a orar por una persona, voy a ayunar para que alguien se convierta al Señor. Yo te voy a dar mi corazón, yo te voy a dar mis días, yo te voy a dar mis semanas y mis meses. Desde ahora en adelante yo dependo de ti. ¿Cuánto lo creen? Hermanos, empiece a vivir en obediencia. Obedezca al Señor. Despójese. Miren lo que dice la palabra en este verso. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos. ¿Cómo vamos a hacer después de despojarnos? Vamos a correr, aleluya. Y usted va a ver a aquel que está cargado allá. ¿Y por qué te quedas atrás? Porque estás cargado. Yo ya estoy corriendo. ¿Sabe por qué va a correr? ¿Sabe por qué va a correr? Porque se ha quitado el peso de la desobediencia, se ha quitado el peso de la rebeldía, se ha quitado el peso del pecado, se ha quitado el peso del rencor, se ha quitado el peso de la falta de perdón. Quítese esas cosas. Va a empezar a correr. Va a correr como un Ferrari en una autopista, aleluya. Va a correr, hermanos míos, como un carro deportivo. Va a empezar a dejar atrás a aquellos que no se quieren despojar. De pronto va a ver a uno de ustedes: ¿cómo lo usa el Señor? Mire cómo ora por los enfermos y los enfermos se sanan. Cómo anda animado ese hermano. Cómo Dios bendice a esa hermana. Cómo Dios bendice a ese hermano. Mire cómo Dios lo está prosperando. Mire cómo Dios está haciendo cosas grandes en ese matrimonio. Cómo Dios restauró ese matrimonio. Cómo Dios sanó a esa familia. ¿Sabe por qué lo va a hacer el Señor? Porque se va a despojar del peso que tiene encima y va a empezar a correr. Aleluya. Y va a correr y va a abandonar a los demás. Pero Dios quiere que todos corramos. Amén. ¿Cuántos van a correr? Pero mire, en el reino hay unos que no pueden correr. Yo tuve un sueño hace como unos 10 años, que estaba en un desierto y el Señor me decía: aquí está la iglesia.
Y la iglesia iba en el desierto, pero todos iban en fila, como fila india, pero todos eran delgadísimos, como que estaban muy enfermos. No tenían carne, no tenían músculos, solo tenían hueso y piel. Y tenían una gran cabezota, tan grande que la cabeza casi dominaba su cuerpo. Y en el desierto había pequeños tumultos o túmulos, y caminaban de esta manera, así como me ve caminar. Y me decía el Señor: hay que agarrarle los pies y ponlo encima del túmulo. Luego le agarras el otro pie y se lo pones al otro lado del túmulo. ¿Sabe qué pasa con la iglesia? Que conoce mucho, pero no hace nada. Sabe que hay que orar, pero no ora. Sabe que hay que ayunar, pero no ayuna. Sabe que hay que evangelizar, pero no evangeliza. Sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ese es el problema. Sabe que hay que perdonar y no perdona. Sabe que no hay que chismear y sigue chismeando. Eso no es como que lo haga. Ese es para otros, amén. Porque aquí no hay unos chismosos. Hermano, pero sabemos que es lo bueno, pero no lo hacemos. Sabemos que hay que congregarnos, pero no nos congregamos a veces. Venimos cuando queremos. Entonces, hermano, sabiendo hacer lo bueno, porque la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Entonces andamos como iglesia, pero andamos pecando, andamos con ese peso que nos asedia, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hemos empezado a hacer y decimos: ¿por qué no lo estoy haciendo? Porque tengo sueño, porque estoy cansado. Mañana lo voy a hacer, Señor. Ahora la ve mucho, no importa cuánto haya lavado, hermana, tiene que dejar un tiempito para estar delante de la presencia del Señor. El tiempo del Señor es del Señor. Dice la Biblia: dad al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Lo que es de Dios debe de aprender a dárselo al Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Y entonces usted corra. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a empezar. El propósito de los problemas es para que clamemos a Dios. Pero el propósito de los problemas es porque el Señor nos quiere enseñar cosas nuevas. Y usted no debe de acomodarse en los problemas. Los problemas es el empujón que Dios le está dando para que lo busque y se despoje. ¿Cuántos se van a despojar? Ah, no, pastor, es que yo no puedo. Tengo mucha tentación, es que no puedo dominar. No, usted se va a despojar en el nombre de Cristo Jesús. Yo no sé si tenemos que ayunar, yo no sé si tenemos que orar, no sé si vamos a llorar juntos, pero le vamos a hacer la guerra al pecado en el nombre poderoso de Cristo. Y le vamos a decir al pecado, a la pereza, al desánimo: hasta aquí llegaste, desde aquí no vas a pasar, porque de ahora en adelante me despojo de todo peso del pecado y voy a correr la carrera. Aleluya. Dios quiere, dice la palabra del Señor, que cuando Elías estaba orando por la lluvia, dice que le dijo a Acab: ya viene una tormenta. Así que Elías empezó a correr, y dice la palabra que el carro del rey Acab iba adelante. El carro era un carro de caballos, de los mejores caballos en ese tiempo, porque eran los caballos del rey. Pero dice la palabra que el profeta Elías corrió más que aquel carro, y corría. ¿Sabe por qué dice la palabra? Que dice que nosotros levantaremos alas como las águilas, correremos y no nos cansaremos. ¿Cuántos reciben esa palabra? Usted va a correr y no se va a cansar. ¡Aleluya! Usted no se va a cansar, va a correr como el profeta.
El profeta corrió. El profeta corría. Dice la palabra que cuando Elías, el profeta, estaba desanimado, vino el ángel y estaba dormido, y estaba deseando morirse. El ángel vino y lo despertó y le dio comida. Y dice la palabra que luego Elías se volvió a dormir. Más tarde el ángel lo volvió a despertar y le dio otra vez comida. Y le dijo: descome, porque una gran carrera te espera. Y dice la palabra que se levantó el profeta y caminó 40 días, 40 noches con una sola comida que el ángel le había dado. Caminó de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Por 40 días caminó de día y de noche hasta llegar al monte de Horeb. Yo le vengo diciendo que ese monte estaba lejos, pero ese profeta tuvo la fuerza de caminar, porque Dios a la iglesia le va a dar fuerzas como la del búfalo. Usted no va a andar desanimado, usted no va a andar cansado, usted no va a andar deprimido. Usted le va a decir al ataque de Satanás que se vaya en el nombre de Jesús. Quiero que se ponga de pie.